Hola, ¿cómo estamos? Pues ahora vamos a ver un libro. Es importante leer libros físicamente porque la mente estructura el pasar esas hojas, el ver las letras. Hay una coordinación mente-vista y hace que uno comprenda más las cosas. Más cuando ya tiene esa experiencia en la lectura, tanto de comprensión como una lectura en silencio. A veces leer en voz alta hace que uno escuche lo que va hablando y el cerebro automáticamente va interpretando toda esa lectura y hace que esa comprensión sea más, pues más sensata, más verdadera y más fácil de digerir. Ahora vamos a ver La rebelión de la granja. Esta rebelión de la granja, tiene, aparentemente es como que fuera un cuento para niños, pero no es. Estamos hablando del comunismo. Estamos hablando de todo ese problema que hubo en Rusia. Y todo esto es escrito por George Orwell, ¿sí? Aquí pues dice que allá por el año 1944 esta obra fue rechazada por 4 editoriales, quienes jugaron que era arriesgado publicarla. Pues la trama de este libro es sencilla, aunque los animales de una granja se rebelan triunfalmente contra sus amos. Unos granjeros, sin embargo, inmediatamente después de la victoria, surge entre ellos las ambiciones personales, envidias y todas las emociones que revelan la corrupción que engendra el poder. Si el propósito del relato fuese desenmascarar la corrupción y la codicia de todos aquellos dictadores, la rebelión de la granja no hubiera sido censurada en su época. No obstante, debido a que la fábula sigue con tal precisa veracidad la historia de Rusia y de los soviets y de sus 2 dictadores, resulta por demás incuestionable que la narración se refiera obviamente al sistema tiránico de aquella nación. Estamos hablando de Rusia. Pues parece interesante el tema, ¿verdad? Claro que lo es. Esta granja de animales es una novela corta satírica escrita por aquel británico George Orwell, publicada en 1945, como les comenté. Esta obra es una fábula sobre cómo es el régimen soviético de Losif Stalin. Corrompe el socialismo según Rosa González, que la ha catalogado la obra en muchas formas, como por ejemplo novela política, de fábula, novela satírica y en alegoría. No obstante, la autora afirma que no importa cómo se denomine esta novela, sino lo que es relevante, y es la coincidencia de que todos los críticos que se trata de una historia de animales que transmiten un claro comportamiento social político dentro de una obra de arte literaria. Aquí va a empezar a tejerse toda esa forma que tienen los escritores, porque este libro, aunque está catalogado como una novela, y el subgénero, novela en clave, novela satírica y fábulas. Esos temas de totalitarismo y distopia, ambientada en Inglaterra y Manor Farm. El idioma inicialmente lo hicieron en inglés. Toda esta novela que se hizo fue en la ciudad de Londres, Inglaterra. Fechada el día 17 de agosto de 1945, y su formato pues era como rústico. Las páginas a lo mucho eran unas 26 hojas, pero recibió 100 mejores novelas como premio de la novela moderna liberal, el premio Hugo de 1946 y el premio Prometheus en el 2011. Orwell, un socialista demócrata y durante muchos años miembro del Partido Laborista Independiente, se posicionó con esta obra como La rebelión de la granja en 1984 contra el totalitarismo tanto nazi como soviético. Aquí encontraremos directamente esa relación de La rebelión de la granja, ya que esta fue escrita a finales de la Segunda Guerra Mundial, entre 1943 y 1945, y muestra una visión de crítica sobre el desarrollo que tuvo en 1917 la Revolución Rusa.
Aunque se publicó en 1945, no comenzó a ser conocida esta publicación hasta fines de los años de 1950. En la ficción de la novela, un grupo de animales, que es una granja, expulsan a los humanos, tiranos, y crean un sistema de gobierno propio que acaba convirtiéndolo también en otra tiranía. Además, esta obra constituye un análisis de esa corrupción que puede surgir tras toda la adquisición del poder en cualquier nivel. Así, el texto posee un posible doble nivel de interpretación, por lo que su mensaje puede trascender en casos particulares del régimen soviético y ser captado incluso por los niños, que lo pueden comprender fácilmente. ¿Cómo van viendo todo esto? Está interesante cómo se va armando todo ese proyecto. Además de esta obra que, como ya les dije, que está a cualquier nivel, así el texto posee la posibilidad doble de interpretación, por lo que sus mensajes pueden trascender en el caso particular de un régimen soviético, y ya les dije, captado por los niños, que ni siquiera conocen la historia de la Unión Soviética. Por esta razón, el libro ha sido utilizado a menudo como una herramienta educativa. En algunos países, incluso en los primeros años de escolaridad, está considerada como una de las más demoledoras fábulas acerca de la condición humana. Qué interesante, psicológicamente hablando de ese tema, porque aquí vamos a conocer cómo van pensando toda esa política, cómo van pensando, aunque sean de países diferentes, tienen la misma ideología y van pensando en la misma forma, y esta es una forma de interpretar ese pensamiento psicológico del humano, que hace interesante toda esta obra. Este argumento, los animales de la granja, Solariaga, alentados un día por un viejo mayor, que era un cerdo, antes de morir les explica a todos sus ideales: llevar a cabo una revolución en la que consigan expulsar al granjero Howard Jones y crear sus propias reglas, y hace 7 mandamientos que escribe en una pared. Estos mandamientos va a decir: todo lo que camine sobre 2 pies es un enemigo. Todos los que caminen sobre 4 patas, naden o tengan alas, son amigos. Ningún animal usará ropa. Ningún animal dormirá en cama. Ningún animal beberá alcohol. Ningún animal matará a otro animal. Todos los animales son iguales. Esas eran las 7 reglas. Al principio, la granja, que pasaba a llamarse Granja Animal, es más próspera incluso que cuando el señor Jones la administraba. Los cerdos se erigen como líderes por su inteligencia. 2 de ellos, Noswarpal y Napoleón, los máximos dirigentes, empiezan a tener discrepancias que acaban cuando Napoleón lanza a los perros contra Nosbar, y este huye de la granja porque el granjero regresó con el tiempo, pero los perros lo sacaron. A partir de ese momento, Napoleón, que era uno de los cerdos, se erige como el único líder. Los cerdos se constituyen como una élite dentro de la granja, y a los demás animales se les mantiene bajo una dictadura de Napoleón, que es el otro cerdo, amenazados por los perros de este. Poco a poco los cerdos adoptan los defectos propios del hombre, y que en su día sustentaron la revolución. A lo largo de esta novela se efectúan ciertos cambios entre los 7 mandamientos que legitimaban la acción de Napoleón y los cerdos. Ningún animal dormirá en una cama con sábanas. Ningún animal beberá alcohol en exceso. Ningún animal matará a otro animal sin motivo. Sucesivamente, todos los 7 mandamientos van desapareciendo por orden de Napoleón el cerdo y con la complicidad de los demás cerdos. Y finalmente, los cerdos modifican también toda su conducta y empiezan a usar ropa, abandonadas por el señor Jones, y aprenden a caminar sobre 2 patas, sus 2 patas traseras, modificando para ello el primero de los 7 mandamientos. Qué interesante se va viendo todo este comportamiento de lo que ellos venían huyendo, lo están haciendo. Aquí los animales de la granja
pues van a ir manteniendo relaciones amistosas con los otros animales de la granja, felicitando a Napoleón por sus grandes éxitos económicos de la granja porque empezó a subir toda su economía. Los animales dirigidos por Napoleón trabajan en larguísimas jornadas alcanzando niveles elevadísimos de productividad. Se sustentan con raciones mínimas de comida y jamás se quejan ante los cerdos. Inclusive son halagados. Napoleón y los cerdos invitan a los humanos a almorzar a la granja animal. Los animales ahí sorprenden, advierten que sus compañeros cerdos han copiado totalmente todas las conductas de los aspectos de los humanos, y al final de la novela, la dictadura de Napoleón y sus seguidores se va a consagrar de un modo absoluto cuando los animales le van a ir a preguntar al burro Benjamín, uno de los pocos animales que sabe leer, sobre cuál es el único mandamiento que ha quedado escrito, y este es el séptimo, inconvenientemente modificado por los cerdos. Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. ¿Qué les pareció todo esto? Aquí, todos esos personajes de este libro, de la rebelión de la granja, son pues un conjunto de animales cuyas vivencias se encuentran relacionadas con todos los hechos históricos del siglo XX. Según muchos críticos de la novela, Orwell ilustra el régimen zarista con el señor Jones y la monarquía. Asimismo, los humanos y posteriormente van a describir toda esa revolución rusa que hasta el periodo del estalinismo, en este modo como establece Rosa González, realizada en que ella llama a un ejército intelectual, ese escenario que se va a desarrollar con la acción de la granja como correspondencia en relación a Rusia, de inicios del siglo XX, y de todos los personajes que son un reflejo alguna de las figuras o colectivos reales del mundo ruso en esa época. Y se va a representar toda la correspondencia de los animales en la obra como los reales, según algunos investigadores en el tema. Pues miren, a grandes rasgos ya hablamos de este libro, que es muy interesante. Es un libro, como se dan cuenta, es un libro muy pequeño, ¿sí? Trae poquitas hojas, 126 hojas, y los podemos ver en un ratito, pero les va a quedar un sabor tan agradable porque van a conocer mucho los que ya saben Rusia. Ahorita estamos viendo en la historia de Inglaterra, y vamos a hablar de Francia después que terminemos, pero luego nos vamos a seguir con Rusia y se van a dar cuenta todo lo que está pasando en Rusia, y en este libro ahí se plasmó por medio de animales en una forma de fábula. Pues esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo libro, y que pasen un día agradable. Lean, agárrenle el amor a la lectura, porque ahí van a encontrar un amigo que va siempre a estar dispuesto a quererles transmitir todos sus conocimientos.